¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, ya sea sus compañeros, alguna queja, algún reclamo abierto? Nada. Sí. Bueno, los asistentes saben que somos parte de los organizadores de las mesas. En particular, organizamos esta mesa de esta forma porque consideramos que el enfoque de Octavio nos da una introducción a la geopolítica para quien no tiene un acercamiento de ningún tipo a ella. La geopolítica a veces para las relaciones internacionales parece un mito en el que todos dicen, oh, sí, elementos geopolíticos, pero nadie identifica claramente cuáles son, cómo están y dónde se miden. Esto correspondía con el tema de Héctor, que nos habla acerca de una nueva geopolítica, de cosas que están en el día a día y en la cotidianidad, pero que no nos detenemos precisamente a ver que abrir Facebook es un proceso mental muy impensable para otros y que tiene conexiones con el mundo y con la sociedad internacional de las cuales a veces no somos partícipes. Y después pensamos en el papel de Estados Unidos y cómo ha sido detonante y también ha recibido los impactos de estas modificaciones. Entonces, para nosotros como organizadores de las mesas hay una coherencia en el sentido en el que están puestas, pero quizá para nuestros tesistas no. Entonces, quisiéramos ver, bueno, al menos yo quisiera ver si entre ellos existen discrepancias, puntos de apoyo, convergencias, para ver hacia dónde va el proceso de creación de una tesis aislada en el entendimiento de un contexto internacional que es más complejo. Bueno, gracias. A mí me gustaría decirles que la realización de la tesis, y lo repito, es un proyecto personal. Tiene que ver su tesis como si, concuerdo con Octavio, tiene que verlo como si fuera una obra de arte. Es algo que ustedes van a crear, es algo que tiene que satisfacerlos primero a ustedes mismos que a sus profesores o que a sus asesores. Tiene que cumplir con ciertos lineamientos básicos, sí, pero, o sea, al final es algo para ustedes, ¿no? Muchos nos complicamos diciendo, o creo que nos atoramos mucho diciendo, bueno, nadie la va a leer, ¿qué sentido tiene que yo le dedique tanto tiempo? ¿Qué sentido tiene trabajarlo de mil maneras si al final se va a quedar en la biblioteca, ¿no? O sea, y nadie la va a leer. Si la lee tu asesor, pues será muchísimo, pero nadie la va a leer. Entonces, sí tienen que tener bien claro desde un principio que, o sea, no es un artículo de difusión cultural o científica, no tiene por qué ser algo que sea para lectura de todos. O sea, simplemente tienen que tener claro que es algo que está cubriendo vacíos que ustedes tienen, que por eso han decidido estudiar o investigar sobre cierto tema, porque es algo que al final les va a servir a ustedes. Para responder a tu respuesta sobre las teorías, yo creo que eso es falso. No sé por qué en los seminarios de investigación se insiste en que tienen que identificar alguna teoría. Al menos a mí no me funcionó y eso me detuvo, puedo decírtelo, casi 8 meses, porque, o sea, me parece imposible encontrar una teoría con la cual tengas que casarte, como lo dice Octavio, para poder explicar tu tesis. Creo que sí es importante tener claro qué conceptos o qué categorías vas a utilizar para poder explicar tu tema, pero no necesariamente una teoría. Creo que en realidad la idea correcta sería qué marco conceptual te conviene para explicar tu tesis. Yo puedo decirte ahorita que a mí me sirvió más que hablar de imperialismo, que no sé, el concepto de imperialismo informal, y simplemente revisar en qué consiste ese imperialismo informal me permite entender por qué Estados Unidos no tiene colonias, pero sí tiene corporaciones en todo el mundo, y a través de esas corporaciones es como ejerce el imperialismo. O, por ejemplo, no sé, analizar también esta idea de la rotación de las élites, pues me permite entender el por qué los intereses corporativos no nacen con la era Bush. O sea, son intereses que nacen desde la misma fundación de Estados Unidos y que simplemente se trata de diversas élites corporativas que se han estado moviendo a lo largo de la historia y que según el interés de la élite en el poder, pues es el tipo de empresas bélicas que se va a tener en el mundo, ¿no? O sea, al final no necesitas una teoría para explicarla, y yo creo que sí sugeriría no se atoren en eso. Ustedes lean, investiguen, tomen nota, y lo que más les ayude a entender el tema, yo creo que es lo que tienen que utilizar para explicarlo. Y bueno, respecto a la primera pregunta sobre geopolítica, pareciera como muy evidente que Estados Unidos solamente se puede entender en el contexto geopolítico.
en un inicio, cuando yo estaba realizando mi protocolo de investigación, bueno, la idea que yo traía en mente era la geopolítica de los recursos y por qué los recursos energéticos eran de suma importancia para Estados Unidos. No abandoné esa idea, pero quiero decirles que a mí no me sirvió o no me dio los elementos suficientes para entender cómo actúa Estados Unidos. Me hizo reconocer que la manera en que nos acercamos a los Estados Unidos en realidad tiene muchas deficiencias, que a veces ignoramos a los actores que son las corporaciones, o ignoramos actores, personajes muy individuales, y siempre intentamos ver a Estados Unidos como un todo, ¿no? Y cuando en realidad tenemos que seccionarlos. No es Estados Unidos quien quiere el petróleo, son las empresas corporativas, las empresas que explotan este petróleo, son las empresas o el Departamento de Defensa quien quiere ese petróleo, pero no son los Estados Unidos, ¿no? Entonces, a mí me sirvió más poner atención en los actores que están involucrados en el negocio del petróleo antes que poner énfasis en la geopolítica de los recursos. Es básico, sí, yo tuve que elaborar todo un capítulo sobre esta parte de la geopolítica, pero no me fue suficiente. Entonces, pues sí, no sé, estaría un poco en desacuerdo bueno, no en desacuerdo, pero sí creo que no es suficiente para entender el tema o algún tema que ustedes como internacionalistas se propongan. Es básica, sí, tiene que estar en todos sus análisis internacionales, sí, pero tiene que voltear hacia otras disciplinas como la sociología, la ciencia política, para poder entender con más amplitud los temas de las relaciones internacionales. Bueno, comienzo con una canción de Facundo Cabral que dice: no vine a explicar el mundo, solo lo vine a tocar. Y en buena medida es lo que hacemos con las tesis. No podemos explicar todos los argumentos ni toda la realidad, pero podemos tocar una parcela de esa realidad. Y en esa medida creo que el marco teórico surge por sí solo. Yo, al igual que Octavio, empecé mi fascinación por la geopolítica, entonces no me fue difícil escoger el marco teórico, pero la compartí con el ciberespacio. Y no es que forzara los conceptos como piezas de rompecabezas que uno se cansa de armar y ya quiere meterlas como quepan. Simplemente creo que los conceptos me fueron llevando a la teoría. De alguna manera, cuando fui leyendo qué es sociedad de la información, qué es ciberespacio y cómo se va desarrollando, lo liqué con espacio. Y luego vi la redefinición del espacio. Y me di cuenta que podían ser compatibles ciberespacio y redefinición de espacio. Y después, cuando vi que la geopolítica habla sobre la importancia del espacio, dije, ahí está, quedó como rompecabezas perfecto. De alguna forma, los conceptos se fueron armando y me llevaron al tema que estaba buscando. En un principio, confieso, mi tema original era la teoría del caos en relaciones internacionales. Así o más loco era el tema. Era teórico, y ya tenía el marco teórico desde luego, porque el tema mismo era teoría. Y me fui dando cuenta de eso, lo difícil que es lidiar teoría con desarrollo conceptual y con la realidad misma. Creo que de alguna forma tenemos que dejarnos llevar, cual río, por los mismos conceptos. Y poco a poco va surgiendo el marco teórico, o va justificando tu marco teórico. Lo que puede ser tu marco teórico inicial, como nos decía Cassandra, de geopolítica, que cambió al final, bien puede terminar siendo otro, diferente, pero que explique mejor la realidad que estás intentando investigar, ¿no? Y por eso lo digo. ¿Y seguimos con la segunda o cómo la hacemos? ¿Sí? ¿Tipo tómbola? Bueno, la segunda era lo que preguntaba Benjamín, si el ciberespacio tiene dueños. O podría tener dueños. Hay mucho debate aquí porque depende de la apropiación tecnológica. ¿Cómo llegamos al ciberespacio? A través de las tecnologías, ¿no? Hablé que era un lugar abstracto y que para llegar a él únicamente puedes a través de vínculos físicos, como el Internet, la infraestructura de Internet. Han visto los Caballeros del Zodiaco, seguramente. Recordarán cuando cruzan el río Aquerón para llegar con naves. Tienen que cruzar con una balsa, ¿no? La única forma de entrar al inframundo es por una balsa. Igual, la única forma de entrar al ciberespacio es a través de las computadoras. Entonces, quien domina las computadoras de alguna forma tiene injerencia en el ciberespacio. ¿Y quién tiene más desarrollo en esto? Las grandes potencias. Estados Unidos, que tiene incluso un comando ciberespacial, que tiene un gran número de cibernautas, que también es importante, 220 millones, el segundo país con más cibernautas del mundo, después de China, y la capacidad para desarrollar. Cuando se hablaban de las nuevas fronteras, y lo digo también con la pregunta pasada, cómo me fue llevando el marco geopolítico, me di cuenta que se hablaba en un principio de poder terrestre, porque la lógica era terrestre, con Ratzel y con Indra. Y después se habla con Mahan del poder marino, del poder naval. Y después habla del poder aéreo con Seversky. Entonces, ¿cuál es la siguiente frontera? Sería la pregunta. Y la siguiente frontera fue el espacio exterior. Como decía al inicio de Star Trek, ¿no? La última frontera, el espacio exterior. Y el desarrollo del espacio exterior nos llevó a la creación de satélites. Y los satélites a la creación de nuevos espacios, como el ciberespacio.
Entonces el ciberespacio pareciera ser una nueva frontera, no solo de la geopolítica, sino de las relaciones internacionales en general. Y esa nueva frontera entonces tendrá que tener conquistadores. Los conquistadores son los que pueden llegar a ese espacio virtual. ¿Y quiénes pueden llegar? Los que tienen más cibernautas, más apropiación de la tecnología y más desarrollo tecnológico. Entonces en ese sentido sí hay quien pueda dominar el ciberespacio. De hecho aquí en la mesa de al lado, en la sala de al lado para hacer comercial, están presentando un libro, Internet y Dominación, que habla precisamente de esto. Y les paso lo siguiente y concluimos. Sí, les pido que sean un poco breves porque hay otra mesa que creo que empieza dentro de poquito, entonces algo que me encantó mucho también del tema de Héctor es que mencionan algo que es muy característico también de la misma geopolítica. ¿Quién es capaz de llevar a cabo sus propios intereses? ¿Quién puede proyectar sus intereses? ¿Quién ya tiene estas capacidades de satisfacer sus necesidades y ahora las puede proyectar? ¿Quién tiene la tecnología? ¿Quién tiene las herramientas? No solamente en el ciberespacio. Rusia coloca una bandera en las profundidades. ¿Por qué? Porque puede llegar ahí. O la tecnología para sacar petróleo en profundidades cada vez mayores. ¿Quién puede llegar al espacio? En este caso también, ¿quién tiene la tecnología para desarrollar toda esta tecnología para el ciberespacio? O sea, entonces con esto se está pugnando al conocimiento. Quien tiene el conocimiento es quien puede desarrollar todo esto. De aquí a que se impulsen las investigaciones en todo tipo de ramas. De ahí que se impulse la investigación en el desarrollo de las tesis. Porque se está creando conocimiento, se está investigando, se está criticando el conocimiento que ya está. ¿Para qué? Pues para tener ese control, para poder innovar y para poder tener, pues sonará muy, no sé, la palabra dominio, pero sí tener el control y saber cómo funcionan las cosas. Porque una cosa es que nosotros ocupemos o estemos en el ciberespacio, pero otra cosa es que sepamos cómo se controla. Entonces eso a mí me parece bastante interesante. El último tema que preguntaba Monse sobre la relación entre las tres tesis, creo que es fundamental. Cuando yo vi las tres ponencias dije, vamos a ver cómo se relacionan. Desde luego la de Octavio me saltó a la vista porque es casi la introducción a la mía, entonces quedaba perfecto. Y la que me saltaba era la de Cassandra. Dije, la de Cassandra, ¿cómo la puedo relacionar? Y cuando fui leyendo o retomando lo que había escrito para la tesis para hoy, me di cuenta que se relaciona bastante mi tema de tesis con el de Cassandra, porque cuestiono yo el discurso hegemónico neoconservador, ese discurso que hablaba de nuevas amenazas para Estados Unidos, de amenazas civilizatorias como proponía Huntington o amenazas como la geoeconomía que proponía Newton. Entonces el discurso neoconservador en el que se marca la tesis de Cassandra es cuestionado por mí en un principio. Ese discurso que es hegemónico en el escenario internacional puede ser cuestionado por nuevas dinámicas geopolíticas que parecen contradecirlas. La prevalencia nuevamente de la geopolítica o el renacimiento, por así decirlo, y la emergencia de nuevas dinámicas. Creo que en ese sentido el pensamiento neoconservador aparece en contradicción con nuevas dinámicas geopolíticas o a la par, porque no podemos negar que muchas de las acciones de George Bush en el marco del neoconservadurismo iban encaminadas a crear nuevas dinámicas geopolíticas, porque así justificaba o legitimaba un proyecto de expansión. Lo hablaba Cassandra, la invasión a Irak, la invasión a Afganistán. En el marco del proyecto neoconservador estaban justificadas porque era una amenaza para Estados Unidos. Entonces, al justificar esas tesis neoconservadoras, están aportando nuevas dinámicas o movilizando el ambiente internacional para dinamizar las demás dinámicas geopolíticas, para el juego de palabras. Entonces, en ese sentido, nuestras tesis están más que marcadas. El espacio y la relación con la geopolítica y la sociedad. Yo resumo geopolítica con tres palabras: sociedad, poder y... ¿cuál era la otra? Sociedad, poder y espacio. ¿Cómo se apropia la sociedad de un espacio? A través de la rivalización por el poder. Y creo que esos tres elementos están contenidos en las tres tesis de la ¿no? Y con eso concluyo.